Vencido Otón decidió morir, únicamente, como muchos han pensado, con razón, para no exponer más tiempo las legiones y el imperio por el solo interés de su grandeza. En efecto, no tenía motivos para desesperar de su causa ni para sospechar de la fidelidad de sus tropas. Todas las que habían mantenido en reserva para el caso de nuevo ataque estaban entonces a su lado. Llegaban otras de Dalmacia y de la Panonia y de la Mesia, y hasta las mismas que habían sido vencidas no estaban tan desalentadas que no se mostrasen dispuestas a arrostrar solas todos los peligros para vengarse de la derrota. Décimo. Mi padre, Suetonio Leto, intervino en esta campaña en calidad de tribuno Augusticlavio en la 13ª legión. Muchas veces he oído decir que Otón, cuando no era más que simple particular, tenía ya aversión a la guerra civil, que habiendo un día hablado uno en la mesa del fin de Bruto y Casio, mostró profundo horror, que jamás se hubiese declarado contra Galba, a no esperar que todo terminaría sin combate, y en fin, que lo que le inspiró de pronto disgusto de la vida fue la muerte de un soldado que, habiendo venido a anunciar la derrota del ejército y no encontrando más que incrédulos que lo acusaban, unos de embustero y otros de cobarde, desertor del campo de batalla, se traspasó con su espada, cayendo a los pies de Otón. El príncipe, decía mi padre, exclamó al verle, que no expondría en adelante la vida de tales defensores. Exhortó pues a su hermano, a su sobrino y a cada uno de sus amigos en particular a atender su seguridad según sus recursos. Los estrechó en sus brazos y habiéndoles dado el último beso los despidió. En cuanto quedó solo, escribió 2 cartas, una a su hermana para consolarla, otra a Mesalina, la viuda de Nerón, con la que había querido casarse, para recomendarle su memoria y el cuidado de sus funerales. Enseguida quemó todas sus cartas para que no pudiesen perjudicar a nadie ante el vencedor y distribuyó a sus criados cuanto dinero tenía. 11. Preparábase así a la muerte, único objeto de sus cuidados, cuando oyó algún tumulto y observó que detenían como desertores a los que, queriendo abandonarlos, se alejaban del campamento. Añadamos otra noche más a mi vida, dijo entonces. Tales fueron exactamente sus palabras, y prohibió que se hiciese la menor violencia a nadie. Su habitación permaneció abierta hasta la noche y recibió a cuantos quisieron hablarle. Después, teniendo sed, bebió agua fresca y cogió 2 puñales, cuyas puntas examinó, ocultó uno debajo de la almohada, mandó cerrar las puertas y durmió profundamente. No despertó hasta el amanecer y se hirió de un solo golpe debajo de la tetilla izquierda. A sus primeros gemidos acudieron, pero a poco expiró, ocultando y descubriendo alternativamente la herida. En el acto celebraron sus funerales, porque así lo había ordenado. Estaba entonces en los 38 años de edad y en el 95º día de su principado. 12. El físico y las maneras de Otón no correspondían a tanto valor. Dícese que era pequeño, que tenía los pies contrahechos y torcidas las piernas. Era cuidadoso de su traje, casi tanto como una mujer. Hacíase depilar todo el cuerpo y llevaba en la cabeza casi calva cabellos postizos, fijados y arreglados con tanto arte que nadie lo notaba. Afeitábase diariamente con sumo cuidado y se frotaba con pan mojado, costumbre que había adquirido desde la edad de la pubertad, con objeto de no tener nunca barba. Viósele muchas veces celebrar públicamente con toga de hilo y ornamentos sacerdotales las ceremonias del culto de Isis. Sin duda, por estas razones sorprendió más su muerte, que tan poco se parecía a su vida. Vióse a muchos de sus soldados que presenciaron sus últimos momentos besarle los pies y las manos, derramando copiosas lágrimas, llamándole el más grande de los hombres y modelo de emperadores, y matarse al lado de su pira. Otros, de los que no lo vieron, agobiados por el dolor de la noticia, se batieron entre sí con sus propias armas hasta morir. En fin, este príncipe, que durante su vida había sido profundamente odiado por casi todos, fue colmado de elogios después de su muerte, llegándose a decir comúnmente que, si había hecho perecer a Galba, no había sido por reinar en su lugar, sino por restablecer la república y la libertad. Vitelio. 1. Muchas y muy diversas tradiciones existen acerca del origen de Vitelio, pretendiendo unas que fue antiguo y noble, otras reciente, oscuro y hasta abyecto. Osaría atribuir esta diversidad de opiniones a la adulación y a la enemistad, si no remontase a época muy anterior al principado de Vitelio. Existe una obra dedicada por elogio a Vitelio, cuestor del divino Augusto, en la que se dice que los Vitelios proceden de Fauno,
rey de los aborígenes y de Vitelia, que en muchos lugares fue adorada como divinidad, que reinaron en todo el Lacio, que su posteridad pasó del país de los sabinos a Roma, donde fue agregada al número de los patricios, que por mucho tiempo subsistieron rastros de su existencia, tales como la vía Vitelia, desde el Canículo al mar, y una colonia del mismo nombre, cuya defensa emprendió en otro tiempo esta sola familia contra los esquículos, que en fin, en la época de la guerra con los samnitas, muchos de los vitelios que habían sido mandados en guarnición a la Apulia se establecieron en Nuceria, y que sus descendientes, regresando a Roma mucho después, recobraron su puesto en el orden de los senadores. 2. Por otra parte, indican algunos autores a un Liberto como tronco de esta raza. Casio Severo y otros muchos dicen que este Liberto fue zapatero, cuyo hijo, después de haber reunido una gruesa fortuna en sus negocios y en sus funciones de procurador, casó con una mujer de mala vida, hija de un panadero llamado Antíoco, con la que tuvo un hijo que llegó a ser caballero romano. No discutiré estas contradicciones. Lo cierto es que Vitelio, ya procediese de antigua estirpe o de familia despreciable, fue caballero romano y administrador de los bienes de Augusto. Dejó 4 hijos que llegaron a las dignidades más elevadas y que, llevando el mismo apellido, solamente se distinguieron por el nombre: Aulo, Quinto, Ulvio y Lucio. Aulo murió siendo cónsul con Domicio, padre del emperador Nerón. Era muy pródigo y se hizo famoso por la esplendidez de su mesa. Quinto fue eliminado del Senado cuando, por la propuesta de Tiberio, se excluyó a todos los que eran indignos de pertenecer a esta orden. Pulvio, compañero de armas de Germánico, acusó e hizo condenar a Pisón, enemigo y asesino de aquel. Después de su pretura, le prendieron como cómplice de Sellano y, confiado a la custodia de su hermano, se abrió las venas con un raspador de copista, pero, cediendo a los ruegos de su familia, mucho más que al temor a la muerte, se dejó vendar y curar las heridas, muriendo de enfermedad en la prisión. Lucio, después de su consulado, gobernó la Siria y, a fuerza de destreza, decidió a Artaban, rey de los partos, a que viniera a verle, y aun a que rindiera homenaje a las águilas romanas. Después fue 2 veces cónsul ordinario y más adelante censor con el emperador Claudio, llegando hasta quedar encargado del imperio en su ausencia durante la expedición a Bretaña. Era hombre honesto, activo, pero quedó completamente deshonrado por su pasión hacia una liberta cuya saliva bebía mezclada con miel, como remedio para su garganta y sus bronquios, y no hacía esto en secreto o rara vez, sino todos los días y delante de todo el mundo. Tenía, por otra parte, maravilloso talento para la adulación, y él fue el primero que introdujo la costumbre de adorar a Calígula como un dios. A su regreso de Siria, simuló que no podía acercarse a él sino cubriéndose la cabeza con un velo, y después de girar varias veces sobre sí mismo se arrodilló a sus pies. Viendo gobernando a Claudio por sus mujeres y libertos, y no desdeñando ningún artificio para asegurarse su favor, pidió un día a Mesalina, como gracia insigne, permiso para descalzarla. Entonces se apoderó de la sandalia derecha, que constantemente llevó entre la toga y la túnica, besándola de vez en cuando. Entre sus dioses domésticos estaban colocadas las estatuas de oro de Narciso y de Palas, y cuando Claudio celebró los juegos seculares pronunció esta frase famosa: que los celebres muchas veces. 3. Un ataque de parálisis lo mató en 2 días. Dejó 2 hijos nacidos de Sextilia, mujer severamente virtuosa y de distinguida familia, y a los 2 los vio cónsules en el mismo año, habiendo sucedido por 6 meses el menor al mayor. El Senado decretó funerales públicos y le hizo levantar delante de los rostros una estatua con esta inscripción: su fidelidad hacia el emperador fue inquebrantable. Su hijo, el emperador Aulio Vitelio, nació el 8º día antes de las calendas de octubre, o, según otros, el 7º antes de los idus de septiembre, bajo el consulado de Druso César y de Norbano Flaco. El horóscopo que de su nacimiento obtuvieron los astrólogos espantó de tal suerte a su familia que su padre hizo durante su vida increíbles esfuerzos para impedir que se le confiase ninguna provincia, y su madre, al verle al frente de un ejército y al saber que había sido saludado emperador, comenzó a llorar como si ya estuviese perdido. Pasó la infancia y los primeros tiempos de su juventud en Capri, entre las prostitutas de Tiberio, y fue marcado con el afrentoso nombre de Espintria, llegándose a atribuir a sus repugnantes complacencias con el príncipe el favor que gozaba su padre. 4.
Durante el período siguiente continuó manchándose con toda clase de infamias y obtuvo el primer lugar en la corte, en la que llegó a ser favorito de Calígula porque conducía, como él, carros en el circo, y en la de Claudio, jugando con él a los dados, pero agradó mucho más a Nerón por las mismas complacencias y especialmente por un mérito singular. En efecto, presidía en una ocasión los juegos neronianos y viendo que el emperador, con grandes deseos de competir con los citaristas, no se atrevía a hacerlo, a pesar de las instancias de la multitud, y hasta salida del teatro, Vitelio lo llamó como si hubiera sido encargado de expresarle el obstinado deseo del pueblo, y le proporcionó de esta manera el placer de rendirse. Quinto, el favor de estos tres príncipes lo llevó a la cumbre de los honores y hasta a las primeras dignidades del sacerdocio. Obtuvo el proconsulado de África y después la intendencia de los trabajos públicos. Su conducta en estos dos cargos fue muy diferente, como la reputación que se ganó en ellos. En su gobierno dio pruebas de raro desinterés durante 2 años seguidos, pues sirvió como legado bajo el mando de su hermano que le sucedió, pero durante su administración en Roma sustrajo, según se dice, las ofrendas y ornamentos de oro y plata de los templos, colocando en su lugar otros de cobre y estaño. Sexto, casó con Petronia, hija de un varón consular, y tuvo un hijo, Pretoniano, a quien le faltaba un ojo, habiéndole instituido heredero su madre, a condición de que no permaneciera bajo la autoridad paterna, lo emancipó Vitelio. Poco después lo hizo perecer acusándolo de parricidio, pretendiendo que, agobiado por los remordimientos de su conciencia, había bebido el veneno preparado para el crimen. Enseguida casó con Galeria Fundana, cuyo padre había sido pretor. De ésta tuvo un hijo y una hija, pero el varón balbuceaba al punto de ser casi mudo. Séptimo, Galba, contra la opinión general, le dio el mando de la Germania inferior. Créese que debió este empleo a la influencia de Vinio, omnipotente entonces, y cuyo favor se había granjeado mucho antes a causa de su común predilección por el bando de los azules. Por lo que entonces dijo Galba sobre que no hay gente menos peligrosa que las que solamente piensan en comer, y que Vitelio necesitaba las riquezas de una provincia para satisfacer su inmensa glotonería, se advierte claramente que en la elección hubo más desprecio que consideración. Cosa conocida es que ni siquiera tenía el dinero necesario para el viaje. Sus negocios estaban tan mal parados que su esposa e hijos se quedaron en Roma, se ocultaron en una casucha con objeto de alquilar su casa por el resto del año, y que para los gastos del camino empeñó una perla de los zarcillos de su madre. Por todas partes le seguía un grupo de acreedores que querían detenerle, entre otros los enviados de Sinuesa y de Formio, cuyos impuestos había guardado en provecho propio, y solamente cesaron de perseguirle ante el temor de verse acusados de calumniadores, como hizo con un liberto que reclamaba una deuda con más obstinación que los demás. Vitelio lo procesó por ultraje, so pretexto de haber recibido un puntapié, y no cedió hasta después de obtener de él 50.000 sestercios de oro. El ejército que iba a mandar, mal dispuesto hacia el príncipe y pronto a emprenderlo todo, recibió con muestras de regocijo y como presente de los dioses a un general que era hijo de un hombre que había sido cónsul 3 veces, y era joven, complaciente y disipador. Tal era su reputación, y acababa de dar nuevas pruebas de su conocido carácter, abrazando en el camino a cuantos encontrara, hasta los simples soldados, bromeando en todos los descansos y en todas las posadas con los viajeros y muleros, preguntando a cada uno desde el amanecer si había almorzado ya, y eructando delante de ellos para demostrar que él ya lo había hecho. Octavo, en cuanto entró en el campamento nada negó a nadie, y por autoridad propia perdonó la ignominia a los soldados degradados, a los acusados la vergüenza del traje y a los condenados el castigo. Por esta razón apenas había transcurrido un mes cuando los soldados, sin tener para nada en cuenta el día y el momento, lo sacaron una noche de su cámara de dormir, y en el sencillo traje en que se encontraba lo saludaron emperador. Enseguida lo llevaron por las calles más frecuentadas, empuñando la espada de Julio César, que habían arrebatado del templo de Marte, y que un soldado le presentó durante las primeras aclamaciones. Cuando regresó al pretorio, el comedor estaba ardiendo, habiéndose incendiado la chimenea, presagio que consternó a todos. Valor, dijo entonces, la luz brilla para nosotros. Esta fue toda la arenga que dirigió a los soldados. Habiéndose declarado enseguida por Vitelio, las legiones de la Germania superior, que ya habían abandonado a Galba por el Senado, tomó enseguida el sobrenombre de Germánico, que por unánime aclamación se le confirió, pero no aceptó al mismo tiempo el de Augusto, y rezó para siempre el de César.